Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Hoy es martes 6 de abril del 2021. Mi nombre es Minerva Mireles y bueno, terminamos ya hoy día el libro de los Salmos. Es el último de nuestros salmos, es el Salmo 150. Hemos estado estudiando el libro de los Salmos ya por bastantes meses, se podría decir por algunos años. Y bueno, ya hoy llegamos al último, que es el Salmo 150. Y en el título de mi Biblia es Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música, aleluya. Y normalmente este es Reina Valera contemporánea y normalmente también les doy el título de Reina Valera 1960 y es exactamente lo mismo, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música, aleluya. Y bueno, como ya les dije, estamos ya en el último de estos 5 salmos que concluyen este hermoso libro que lleva pues el mismo nombre, que son los salmos, y que los salmos, aleluya, son de 146 al 150. Son llamados los salmos, aleluyas. El libro de los salmos hacen hincapié, hermanas, en dos características de Dios. El hecho de que Él es el creador y la realidad de que Él es también el redentor. Él es nuestro redentor. Y Él es el creador de la tierra, ¿verdad? En la cual nosotros vivimos y es el creador también del universo. Y este salmo nombra, en sus 6 versículos que tiene, nombra 8 tipos de instrumentos musicales para ser usados en alabanza a Dios, ¿verdad? Y también se observa que todas las facultades humanas se utilizan aquí para producir música con esos instrumentos que va a mencionar este salmo y es un llamado, ¿verdad? A alabar a Dios con instrumentos musicales y el salmista aquí nos insta, ¿verdad? A toda, ¿no? A la congregación entera a alabar a Dios con música, con 8 tipos de instrumentos musicales para ser usados, como ya les dije, en alabar a nuestro creador y a nuestro redentor. Y bueno, esto es más que un llamado, ¿verdad? Para cada creyente es un mandato de Dios, hermanas, y que todo hombre, que toda la humanidad necesita para llegar a entender que Dios exige nuestro fruto de apreciación cada minuto, ¿verdad? En cada minuto, en cualquier condición que usted se encuentre, en cualquier posición que usted se encuentre. Por lo tanto, esta es la voluntad de Dios que necesitamos adherirse a nuestro diario vivir, ¿verdad? La alabanza, honrarlo, bendecirlo, ¿verdad? Y bueno, la Biblia describe a Dios como un Dios celoso, ¿verdad? Pero no es un Dios celoso, porque luego dice, no, pues no, celos es un pecado, ¿verdad? Pero aquí notemos que Dios está celoso si alguien da a otro algo que solo le pertenece a él. Y en este caso es la alabanza, ¿verdad? El ser alabado. Debemos alabarlo solo a Dios porque el ser celoso, envidioso, me van a decir, como les dije hace un rato, que no es pecado. Pues sí, ¿verdad? Es un pecado el ser celoso, el ser envidioso, cuando deseamos o estamos envidiosos o celosas de alguien, ¿verdad? Porque tiene algo que nosotros no tenemos o que no poseemos, ¿verdad? El soberanísimo Dios, y con todo el derecho de lo que está celoso, es de lo que le pertenece. La adoración y el servicio le pertenece a Él y que son para brindarlos solo a Él. ¿Por qué, hermanas? Porque Él nos creó. Pertenecemos a Él, ¿verdad? Él nos ha creado, no solamente a nosotros, pero todo lo que está alrededor nuestro. Entonces, Él es un Dios celoso porque nosotros somos de Él, ¿verdad? Es un poquito diferente para los celos que a veces nosotras sentimos, ¿verdad? Y Él nos ha creado para sí, ¿verdad? Y nos ha redimido para sí, ¿verdad? Y bueno, en el nivel de humanidad, en el nivel humano, se ha usado el matrimonio siempre para ilustrar la relación entre los creyentes y Cristo, ¿verdad? Se dice que Cristo es parte del matrimonio. Nosotros, la iglesia, somos la novia y Él es el novio. Entonces, si un marido ama a su esposa, si un novio ama a su novia, no la compartirá con otros hombres, ¿verdad? Tendrá celos de ella, ¿no es así? Entonces el amor
de ella ha de ser solo para su pareja, ¿verdad? Para su marido. Entonces, así como la iglesia somos nosotros, somos la esposa de Cristo, la iglesia, entonces así los creyentes llamados en la Biblia, como ya les dije, la esposa de Cristo, pues hemos sido creados y redimidos absolutamente solo para Él. Amén, hermanas. Entonces vamos a empezar a estudiar nuestro Salmo 150, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Señor, te damos nuevamente por un día más de vida, Padre. Gracias, Señor, que nos diste esa dicha de despertar esta mañana, abrir nuestros ojos, ver a nuestros seres queridos, nuestros hijos, esposo, nietos. Gracias, Padre, por darnos esa dicha, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias también por el calzado, por el vestido, por los alimentos, Señor. Tantas bendiciones cada día que debemos agradecerte, que debemos alabarte por tanto que nos das, Padre Santo. Y en este momento, Señor, que abrimos tu palabra, te pedimos que abras también nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, que se quede grabada, Señor, en nosotros, en nuestro corazón, y que seamos hacedoras de tu palabra, no solamente oidoras, Señor. Te lo pedimos agradecidas siempre en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Solo el Señor ha de recibir nuestra adoración y alabanza. Y recordemos también que Juan, ¿verdad? Ahí donde se encontraba él en la isla de Patmos, se sintió impulsado a postrarse, ¿verdad? A los pies de un ángel que le había mostrado pues las visiones para adorarlo. Pero el ángel lo reprendió diciéndole, mira, no lo hagas. O sea, le decía, no te arrodilles, no te postres así. Le dijo, le aconsejó, le dijo, adora solamente a Dios, adora a Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis 22:9, hermanas. Entonces, ni siquiera sus ángeles pueden recibir adoración nuestra. Imagínense si ni siquiera sus ángeles, entonces ni siquiera ningún ser humano, por más que haya llevado una vida de santidad, solo Dios es digno de nuestra adoración, y la Biblia dice que un día Él recibirá la adoración universal, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar a leer nuestro Salmo 150 y comenzamos con el primer versículo que nos dice, alabado sea Dios en su templo, alabado sea en la majestad del firmamento. Jehová es alabado, ¿verdad? Y su pueblo es motivado y exhortado a alabarlo. Entonces, no hay ninguna crisis ni enemigo a la vista en este salmo. Vemos que solamente es alabanza total, es pura alabanza. Y en el nuevo pacto nos damos cuenta de que el santuario no está en algún edificio físico, en algún edificio fijo, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Jesús sirve a su pueblo en un santuario en el cielo. Y eso lo vemos en Hebreos 8, del 1 al 2. Y también Jesús hace su santuario colectivamente entre su pueblo. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 6. Se los voy a leer los versículos. Entonces vimos que en Hebreos 8 del 1 al 2 vimos que Jesús sirve a su pueblo en un santuario en el cielo. Y miren lo que dice aquí en Hebreos 8 del 1 al 2, que nos habla del mediador, ¿verdad? De un nuevo pacto, y nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Y también, como les dije, que Jesús hace su santuario pues colectivamente entre su pueblo, y eso lo vemos en 2 de Corintios 6:16, que nos dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Y dice, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces también Jesús hace su santuario individualmente en cada una de nosotras, ¿verdad? Y eso lo vemos en 1 de Corintios 3:16, que nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Ahí lo tiene. Y bueno, también últimamente
también Jesús será el santuario de Dios, ¿verdad? Entre su pueblo, y eso lo vemos en Apocalipsis 21-22, que nos dice, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, nos dice, ¿verdad? En este versículo número 1, nos dice, alabado sea en la majestad del firmamento. Eso nos dice en la segunda parte del versículo número 1 que acabamos de alabar, dice, de leer, perdón, alabado sea en la majestad del firmamento. El amplio firmamento, ¿verdad? Con todo su poder de tormentas, con todo su poder de clima, es también un lugar adecuado para la alabanza a Dios, dado que pues el firmamento se expande, ¿verdad? De horizonte a horizonte, nos hace que Dios debe ser colocado en todo lugar bajo el cielo. Entonces seguimos con nuestro versículo número 2 que dice, alabado sea por sus proezas, alabado sea por su imponente grandeza, nos dice el número 2. Esta, hermanas, es la razón para alabar a Dios en cualquier lugar. Él ha hecho cosas grandes y poderosas, y ninguna mayor que la que Jesús ha logrado, ¿verdad? En la cruz, en la tumba vacía, que justamente festejamos el domingo de resurrección, antier, ¿verdad? El domingo. Entonces, el salmista de este Salmo 150 solamente tenía un conocimiento velado de ello, pero la demostración final del poder de Dios vendría justamente en un día como el domingo, en la resurrección de Jesús. Mira lo que nos dice Efesios 1 del 19 al 20. Nos dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, lo cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Amén por eso. Por esto, hermanas, y por todas sus proezas debemos alabarlo. Es correcto alabar a Dios por las cosas poderosas que hace. Hay tal vez algo más grande, ¿verdad?, en alabarlo por quién es Él, en toda la excelencia de su grandeza. Es una grandeza, hermanas, que bueno, ya todas lo sabemos, ¿verdad? Está de más que lo esté diciendo, pero es una grandeza que sobrepasa todas las demás en todo el universo, por encima de todas las demás, no solo por lo que hizo, sino por lo que sigue haciendo, ¿verdad? Con su poder creador, siempre a nuestro lado, ¿verdad? Dándonos victoria, dándonos protección y sanando siempre nuestras heridas. Así es de que por sus proezas y su inmensa grandeza señala a todo lo que se ha dicho con los otros salmos. ¿Cómo? Pues vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Nuestros siguientes versículos del 3 al 6, que nos sigue diciendo, alabado sea el Señor al son de trompetas. Perdón. Alabado sea el Señor con salterio y arpa. Alabado sea al ritmo del pandero. Alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda. Alabado sea con campanillas sonoras. Alabado sea con campanillas jubilosas. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. Y creo que en Reina Valera, en el número 4, dice, alabado sea el ritmo del pandero, ¿verdad? Y con danza, también nos menciona en Reina Valera 1960. Aquí en en Reina Valera Contemporánea no sé por qué no lo menciona, pero aquí vemos, ¿verdad? En esos versículos que acabamos de leer, que añadió pues el registro de flautas, ¿verdad? Y cuerdas, lo vemos en el versículo 3 y 4. Y luego también añadió luego la percusión que vimos en el versículo número 5. Y finalmente, culminando su ejecución, se añadió la voz humana, donde nos dice en el número 6 que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. ¿No? El salmista mira una orquesta, hermanas, del pueblo de Dios y dirige su música en alabanza a Dios. No había ningún instrumento que debiera de quedar fuera. Todos, ¿verdad? Las trompetas, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, percusiones, todos debían de unirse para alabar a Dios.
La alabanza a Dios está abierta a todo instrumento que esté dirigido a darle gloria a Él, sin ningún tipo de condiciones. Yo he visto, por ejemplo, en algunos videos en YouTube, veo cuando en los lugares rurales, ¿verdad? De cualquier país, no se necesitan como instrumentos muy sofisticados. Es solamente tener un instrumento para hacer música y para alabarle al Señor, ¿verdad? Aunque no tengamos linda voz, no importa, sabemos que debe haber un filtro ahí antes de llegar al cielo para que se filtre nuestra voz y sea como perfume y como algo fragante a los pies del Señor. Entonces, todo instrumento que esté hecho y que es todo nuestras voces que sean dirigidas para darle gloria al Señor, sin ningún tipo de condiciones, ¿verdad? En Primera de Samuel 13:14 vemos que también describe al rey David como un hombre, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Una de las maneras en que David buscaba honrar a su amado Señor era siempre dándole alabanza, ¿verdad? Y también danzaba David. El libro de los Salmos registra su adoración en palabras tales como David, estoy hablando de David, porque tu misericordia, dice, es mejor que la vida, dice, mis labios te alabarán, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Salmo 63:3. David también se entregaba a Dios por medio de la danza, expresándole su pasión y su devoción, sin importarle lo que pensaran los demás, hermanas. Y eso lo vemos en 2 de Samuel 6:14, que dice, ataviado con un éfod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Era su manera de alabar al Señor, ¿verdad? Entonces ahora, hermanas, aquí va la pregunta. ¿Amamos a Dios con el mismo entusiasmo que demostraba David? Por supuesto, ¿verdad? Vamos a decir todas que sí lo amamos, por supuesto. Claro que algunas hermanas son más propensas, ¿verdad?, a las demostraciones de fervor o de emociones que otras, ¿verdad? Hemos visto en los retiros de mujeres. Yo me acuerdo que había una hermana que venía siempre acompañando a la hermana Delma García, y ella, yo la veía que se entregaba en la alabanza, ella danzaba, cantaba, se concentraba, me imagino que así como David, ¿verdad? Como David lo hacía. Entonces, algunas somos más propensas a las demostraciones de fervor o demostramos más emociones, ¿verdad? En plena alabanza, pero muchas permitimos que nuestra alabanza sea sofocada por vergüenza, ¿verdad? Algunas de nosotras somos tímidas. A veces nos preguntamos qué pensarán las que están aquí alrededor de mí si me ven cantar en voz alta. Hermanas, ustedes saben que tengo la voz fuerte y siempre tal vez lo único que se escuchará es en la iglesia, se debe escuchar mi alabanza, pero a mí me gusta cantarle al Señor, me gusta que sienta Él mi alabanza. Entonces, no se deben de fijar, no deben de ser tímidas al momento de alabar al Señor. Y bueno, tal vez deben ser tímidas en la iglesia, ¿verdad? Pero no sean tímidas cuando estén en su hogar, cuando estén en su coche, cualquier momento es bueno para alabar al Señor. Y bueno, el Señor es digno de alabanza, ¿verdad? Él es nuestro amigo, Él es nuestra roca y protector también. Además, nos salvó de la muerte. Si nos dejamos atrapar por la opinión de las demás, olvidaremos que la opinión de Dios, hermanas, es la única que importa. No dejen que la timidez les impida alabar al Señor. Denle a Dios lo que verdaderamente Él se merece, ¿verdad? Los 150 salmos, hermanas, aquí de la Biblia, cubren todos los aspectos de la vida y el trabajo. Entonces, pues vemos aquí desde los terrores, ¿verdad?, más oscuros y hasta los anhelos más grandes. Algunos hablan de muerte y otros hablan de desesperación, otros hablan de prosperidad, ¿verdad? Otros hablan de esperanza. Hay muchos salmos que hablan de muchísimas cosas, pero la conclusión final del libro de los salmos es la alabanza. Nos dice aquí en el Salmo, en el versículo número 6, ¿verdad? Nos dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Que aleluya significa alabado sea el Señor. Y ya para terminar, hermanas, el versículo
que acabamos de leer describe todo el significado de este salmo. La palabra que dice que todas, ¿verdad? Las almas alaben a Dios. Que cada respiración alaben a Dios. Significa que por cada respiración que una persona toma debe alabar a Dios. Todo lo que el hombre, la humanidad tiene que ser es una alabanza a Dios, ¿verdad? Dios no solo espera alabanza de nuestra boca, ¿verdad? Con estos salmos, con los cantos, pero Él exige la totalidad. Lo que significa que todo lo que hacemos, hermanas, y todo lo que poseemos deben ser instrumentos de alabanza a Dios. Cada elección que hagamos en la vida, ¿verdad? Cada decisión que tomemos en la vida, cada habilidad que hagamos, nuestra inteligencia, Dios quiere que le informe de alabanza y honor a Él. Por eso, Dios no ha creado a ningún hombre, Dios no ha creado a la humanidad, ¿verdad? Para que viva para sí misma, sino a Dios, ¿verdad? Y agrada a Dios en todos los aspectos de su vida. No solamente es cantando con alabanza, eso principalmente, pero también principalmente agarrado de la mano es alabar al Señor con nuestro comportamiento, con nuestra vida, hermanos. No es solo un salmo, el Salmo 150, con el que debemos alabarlo al Señor, sino una vida que debemos vivir en santidad también para alabarlo a Él. Así es de que eso se trata el 150, tenemos que alabar al Señor en todo el aspecto de la palabra alabanza. Entonces, y bueno, hermanas, eso es todo lo que les tenía, es este hermoso libro de los Salmos que terminamos de leer el día de hoy. Y bueno, solamente para darles un poquito de información acerca de este libro de los Salmos. Estos salmos, bueno, como ya les dije, ¿verdad? Anteriormente, que muchos de los salmos son anónimos, ¿verdad? Y todavía hay duda en cuanto a los autores de algunos, porque vemos que no, en algunos de los 150 salmos dice que son anónimos, pero hay algunas dudas de que pudieron haber sido de David por el contenido, ¿verdad? De los salmos. Entonces, los siguientes autores generalmente reconocidos son los que les voy a nombrar a continuación. Por ejemplo, David, ¿verdad? Es considerado el autor de los 71 salmos. David, que claramente vemos que David lo ha puesto ahí, son 71 salmos que llevan su nombre de David. Y también tenemos a Asaf, ¿verdad? Que Asaf era director del servicio del coro, ¿verdad? En el templo, en el tiempo de David, y también él era un profeta. Y para saber un poquito más de Asaf, pueden ir a primera de... Ay, perdón, no lo tengo aquí registrado, pero pueden ver ya sea primera de Corintios 6:39, no sé si me equivoqué, por favor disculpen. Y también para saber más de Asaf está en segunda de Corintios 29 en el versículo número 30. También vimos que Salomón, el rey de Israel, también fue el autor de algunos de los salmos. También Moisés fue jefe y también fue un legislador, ¿verdad? De Israel. También Etán fue un cantor, él también fue el autor de algunos de los salmos. Y él lo pueden encontrar en primera de Corintios 15:19 acerca de él. También Emán fue también un cantor, y él también fue un vidente del rey, ¿verdad? Y eso también está en primera de Corintios 6:33, primera de Corintios 15:19 y primera de Corintios 25, 5 y 6. También tuvimos en los salmos tuvimos a Esdras, que fue un escriba, ¿verdad? Que enseñó la ley a los judíos después del cautiverio. También tuvimos a Ezequías, a algún autor de los salmos.
rey de Judá. Ezequías fue rey de Judá, y también se nos menciona que escribieron algunos de los salmos los hijos de Coré, que ellos, bueno, fueron directores de la adoración de Israel, ¿verdad? Del grupo de alabanza, se podría decir. También tenemos a Jedutún, que él era un director de música también ahí en el tabernáculo, y para saber más de él está en Primera de Corintios 25:10. Pero, hermanas, en los salmos vemos todas estas personas que fueron autores de algunos de los salmos, pero en los salmos, hermanas, vemos al hombre, ¿verdad?, hablando a Dios, derramando su corazón en oración y alabanza, hablando acerca de Dios, describiéndolo y exaltándolo por la manifestación de sus gloriosos atributos, que ya mencionamos en muchísimos de los salmos, los atributos de Dios, ¿verdad?, de Jehová. Entonces, bueno, también les quiero decir que nuestro próximo libro que vamos a estudiar es la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago pues encierra algunas controversias ahí, porque algunas de comentaristas, personas, no han sabido cómo interpretarla de una manera correcta. Entonces hay cierta controversia en la Epístola de Santiago, pero nos vamos a enfocar en lo positivo, nos vamos a enfocar en algo que nos pueda edificar, ¿verdad?, como hermanas. Entonces, la Epístola de Santiago, hermanas, es conocida por exhortaciones, ¿verdad?, sobre la lucha contra la pobreza y el cuidado de los pobres de manera muy práctica. Así es de que nos habla también de cómo defender a los oprimidos, nos habla de que no seamos como el mundo es, ¿verdad?, en la forma en la que una responde, ¿verdad?, al mal en el mundo, ¿verdad? Entonces es una epístola que vamos a empezar a estudiar en los próximos martes a las 10 de la mañana. Es algo que vamos a aprender juntas, hermanas, ¿verdad? Algunas tal vez ya lo leímos, pero igual, de todas maneras vamos a estar aprendiendo al mismo tiempo. Todas las enseñanzas que nos dieron los salmos, yo les quiero decir que yo aprendí a la par que ustedes. Yo cuando expreso todo mi estudio que hago, que leo y que comparto con ustedes, estoy aprendiendo al mismo tiempo. Yo no soy una mujer perfecta, no soy una mujer que no tiene tropiezos. Soy igual que cualquier otra mujer. Tengo mis defectos, tengo mis virtudes, pero lo que sí tenemos muchísimo en común es que amamos al Señor y que servimos al Señor, y que yo le doy todo lo que tengo, todas mis virtudes, todo se lo ofrezco al Señor, todo lo que Él me ha dado. Entonces, eso es lo que tenemos en común. Pero soy una mujer que cometo errores, soy una mujer que peca, y que, bueno, tengo que aprender a reconocerlo y a pedirle perdón a Dios. Pero soy una mujer común y corriente como todas ustedes, así es de que las quiero mucho, y vamos a estudiar el libro de Santiago los próximos martes a las 10 de la mañana. Gracias, que Dios las bendiga. Nos vemos en un ratito a las 10:45 por Zoom. Y como les digo siempre, si ustedes quieren ser parte de esta conversación, dejen su correo electrónico aquí en los comentarios, y para incluirlas en cualquier charla que nosotras tengamos. Pero si no te quieres congregar, por favor, deja tu petición de oración. Te prometo que oraremos por ellas. Bueno, entonces cuídate mucho, Dios te bendiga, y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Bye bye.